De presentar a quien voy a entrevistar, quiero destacar primero, y vale la pena hacerlo, y yo lo hago con gusto porque creo que es reconocer la picardía, la viveza, en la objetividad y el punto de vista de mi productor. Lo felicito al señor Urias porque esta nota tiene mucho que ver con una realidad que no la estamos viendo. Esta nota tiene mucho que ver con las cosas que pasan en un país del que no queremos ver, que no queremos analizar y que de pronto se podría haber evitado un montón de falencias a través de esto que recién leía, que llegaría en algún tiempo de la mano de Nación, de tomar examen de idoneidad. Y en este tema que voy a hablar ahora es más importante la idoneidad por sobre todas las cosas, porque está en juego la libertad, está en juego la vida, está en juego las artimañas que se ponen a disposición de la delincuencia y que alguien debe tenerlo como una gran realidad de lo que pasa. Tengo en línea al señor Kevin Nielsen, comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que realizó un relevamiento en las cárceles de La Rioja e informó sobre la superpoblación. La superpoblación en las cárceles de La Rioja es un hecho que todo el mundo lo sabe, la justicia lo conoce y la justicia lo avala con la presencia temporaria de jueces y de agentes de la justicia sin dar ni noticias ni buenos resultados al respecto. Y lo que de pronto tendría que ser un correctivo en la vida se transforma en una verdadera facultad de la delincuencia, porque es ahí donde realmente se aprende absolutamente todo. Quiero dialogar y quiero hacerlo rápidamente porque me urge el tema con el señor Nielsen, para que me lo aclare todo esto. Señor Nielsen, ¿cómo le va? Buenas tardes. Jorge Ocampo lo saluda. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto charlar con ustedes. Al contrario, es un placer tocar este tema por el que uno a veces en la calle discute. Soy abogado y a veces uno es el mejor testigo y testimonio de la situación y de la acción que a veces no se cumple en un verdadero sistema carcelario, que cada caso tiene su destino, cada caso debería tener su tratamiento y sin embargo es simplemente abrir la puerta, meter gente y nada más. ¿Dónde funciona la superpoblación y dónde se dan cuenta que esto está totalmente superpoblado y que no tiene la funcionalidad que debería tener, señor Nielsen? Bueno, primero por ahí para marcar nuestra función, nosotros somos una institución que no depende de ninguno de los poderes del Estado, que fue creado por una ley nacional en virtud de un tratado internacional que es la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y o degradantes, ¿sí? Nuestra función, particularmente su protocolo facultativo, nuestra función es inspeccionar los lugares de encierro de todo el país, ¿sí? Relevar tanto las condiciones de habitabilidad, pero sobre todo, como el nombre de la convención que nos da origen, el trato que se le dispensa a las personas, ¿sí? Y muchas veces las condiciones materiales en las que está la persona equivalen a la imposición de torturas o penas crueles, inhumanos y o degradantes, así está dicho internacionalmente, y bueno, nosotros tenemos esta función. Y tal vez esto que mencionabas, que tiene que ver con la superpoblación en la provincia de La Rioja, tiene que ver con los hallazgos que realizamos en el año 2022, cuando visitamos por primera vez la provincia. Ahora hemos concluido una segunda visita de seguimiento de aquellos hallazgos, y no solo de los hallazgos, sino de las recomendaciones que hicimos para superar una serie de problemáticas que veíamos en ese momento. Esto es una aclaración importante porque los hallazgos de la actual visita no son públicos aún, hay un periodo de reserva para las autoridades y luego sí se hacen público. Pero bueno, tal vez por ahí lo que sí queda como un poco como un titular, que sí lo que podemos contar, lo que vimos en el 2022, es una situación de superpoblación, sobre todo en lo que respecta a la unidad penal de la capital, ¿sí? Que además va a confluirse con una unidad penal que es muy antigua, que está en condiciones ya prácticamente obsoletas o muy precarias, ¿sí? Es una unidad que tiene muchos años, que además requiere muchísimo mantenimiento,
y esto va a impactar en el acceso a derechos de las personas privadas de libertad. Vos lo mencionaste muy bien al principio, las personas privadas de libertad, para que la gente que está escuchando, por ahí tenemos muy asociada a la cárcel a un castigo o a una pena, y sin embargo, bueno, vos que sos colega, sabrás muy bien que si hay algo que no debe ser la prisión, la cárcel, es un mero castigo, o ni siquiera un mero depósito, como lo dijiste también, que muchas veces sucede eso, sino que tienen que ser lugares donde las personas se puedan resocializar, readaptar, y finalmente cuando salir al medio libre, que es lo que ocurre cuando agotan la pena, y no volver a reincidir. Es decir, hay un doble objetivo: uno, por los derechos y la dignidad de esa persona, que más allá de que cometió un delito sigue siendo una persona, y la otra porque va a repercutir en la seguridad pública también, ¿no? Pero bueno, esa es la situación de La Rioja. En realidad no escapa una tendencia regional, que es el aumento del encarcelamiento en los últimos años. Aumenta la tasa de encarcelamiento, los poderes judiciales resuelven cada vez más la conflictividad penal con el encarcelamiento, aumenta el uso de la prisión preventiva, es decir, para la gente que escucha, la prisión preventiva es la persona que esperan encarceladas, sí, el juicio que va a determinar si es inocente o no. Bueno, esto que debería ser excepcional muchas veces se convierte en la regla. Entonces esto genera toda una serie de problemáticas. Nosotros muchas veces decimos que la superpoblación es como, si se quiere, el origen de todos los males, ¿no? De la gran parte de los males, porque hace que no hayan cupos laborales para las personas que así lo necesitan, cupos de formación profesional, que no haya suficiente personal para atender la demanda de salud, y sobre todo de salud mental, que es una problemática dentro de los contextos de encierro. Aumentan las muertes en los contextos de encierro por suicidio, ¿sí? Aumentan los conflictos, las peleas, y también aumenta la posibilidad de que el propio personal penitenciario policial haga uso de la fuerza, uso y abuso de la fuerza, lo que puede constituir inclusive hipótesis de tortura o malos tratos. Considero que ha perdido el verdadero origen del reacomodamiento en la sociedad estar internado en un lugar como este. ¿Por qué? Porque de pronto en ningún momento tiene la verdadera sociabilidad que debe tener el preso, que es un ser humano equivocado, por ahí consciente, otras veces inconsciente, en la mayoría de los casos producto de las adicciones y todo lo demás, que no piensa y no razona. A mí me tocó teníamos acá en esta misma casa un programa de televisión que yo le había puesto por derecho propio, y un día se me ocurrió hacer un par de notas dentro del servicio penitenciario, y me encontré con dos caminos, con dos planos totalmente distintos. El que estaba preso esperando que cumpla y accionaba como quería, vivía como quería, las peleas, los trágicos momentos que a veces se viven, y había un pabellón religioso, amparado por una cierta religión, que era la que todos aspiraban una vez que superaban la adicción, la pelea y todo lo que pasaba en el resto del penal. Ese pabellón de religiosos era uno de los grandes correctores, gente que salió estudiando desde ahí, gente que cumplió con la misión de reinsertarse en la sociedad. ¿Por qué nunca un servicio penitenciario cumple esa función de la reinserción de la sociedad como debería ser, doctor? Bueno, es una pregunta muy interesante. De hecho, hay muchas investigaciones que desde el ámbito de la sociología y de la criminología están investigando la cárcel, ¿sí? Cómo funciona realmente, o sea, qué dicen las leyes de cómo debería funcionar. Cuando digo leyes no me refiero a tratados internacionales, la Constitución Nacional, la Ley 24660, que es la de la ejecución de las penas, y cómo funciona en la realidad. ¿No es cierto que de todo lo que se puede decir, hay algo que se ve en los últimos años, que el Estado estaba un poco renunciando a la pretensión de resocializar a las personas? Antes, cuando las cárceles iniciaron, las cárceles argentinas particularmente, se construyeron, digamos, muchas cárceles, inclusive durante la década del 50, 60, se han construido como cárceles modelo, un modelo de cárcel fábrica, si se quiere, una cárcel asociada al trabajo, donde desde esa cosmovisión, inclusive el penitenciarismo humanista tiene su lugar más alto en la década del 50, la figura de Roberto Pettinato, no el conductor de televisión, sino su abuelo, que fue jefe de la cárcel de Ushuaia y luego jefe del servicio penitenciario bajo el gobierno de Perón, planteaba de que el trabajo, la educación para el trabajo era la forma de que las personas se resocialicen. Bueno, entonces se construían grandes cárceles que al mismo tiempo garantizaban
la formación en oficio de las personas. Bueno, esas grandes cárceles, muchas de esas existen actualmente, sin embargo todos esos grandes talleres ya hoy no existen actualmente. Y lo que sucede es que el Estado renuncia a los esfuerzos para rehabilitar a la persona y sin embargo aparentemente lo que pretende es tener contenida y controlada y encerrada a una cantidad de personas por un tiempo determinado. Es decir, lo que se dice en la criminología, la neutralización, el efecto neutralizante de la pena. Es decir, yo evito que vos cometas delito porque te tengo acá y no podés salir. Sí, lo cierto es que el problema de esto es que esto debería ser el paso 1, ¿sí? La precondición para hacerlo realmente interesante, que es qué hago con la persona que tengo allá adentro. Y lo que se ve también mucho es que los sistemas penitenciarios invierten muchísimo en materia de seguridad. Es decir, y se incorporan, siempre hay una demanda de más personal, pero generalmente cuando se incorpora personal de seguridad. Seguridad externa, seguridad interna, grupos de choque, grupos de requisas. Cuando uno entra a una cárcel y nos pasa a nosotros que inspeccionamos cárceles de todo el país, vemos que hay una exacerbación, hay una sobrerepresentación de personas armadas hasta los dientes, pertrechadas, etcétera. Voy a utilizar una palabra. Contratan rambos en vez de verdaderos domadores de voluntades. Exactamente, tal cual. Uno ve que, por ejemplo, para trasladar a un preso de un pabellón a otro, hay 10 personas que lo están escoltando, cuando ese preso, además, generalmente si uno se fija, la mayor parte, y esto hay que decirlo porque están las estadísticas del Sistema Nacional de Ejecución Penal, la mayor cantidad de las personas privadas de libertad en la Argentina tienen buena conducta. Esto hay que decirlo porque es un gran mito lo del preso conflictivo, cachivache, como se dice en la jerga. La mayor parte tiene buena conducta y sin embargo para trasladar a uno de estos internos se usa gran cantidad de personal de seguridad, y cuando uno le pregunta a estos internos si tiene atención médica o sobre todo psicológica, le responde que pide ir al psicólogo y recién son sacados al mes durante 15 minutos, con una entrevista muy superficial, con un personal de seguridad al lado, que pide ir a la escuela y no hay cupo, porque hay cupo solamente para los que están por egresar, que pide un taller laboral y no hay en la unidad. Entonces, hay un gran mito de la seguridad que puebla las cárceles. Y bueno, y esto se ha profundizado ahora con el modelo de Nayib Bukele, de El Salvador, es decir, pensamos que nuestra población carcelaria necesita toda esa parafernalia securitaria, cuando en realidad, como bien vos decías, necesitan personas que trabajen sobre la mente, sobre el cuerpo y sobre el espíritu, ¿no? O sea, que realmente vean cuáles son como dice la ley, los motivos que les llevaron a elegir y trabajen sobre esos motivos. Yo creo que acá lo que hay es una falta de dedicación, de saber que se trata de un instituto que intenta recuperar, y solamente se llenan la boca diciendo los que tengo adentro, si son muchos o pocos. Acá también, en la provincia de La Rioja, acá, en época de elecciones, van y regalan teléfonos celulares a los presos para que emitan un voto. Acá en La Rioja, acá hay situaciones límites que en lo que lindera con la cárcel, con el servicio penitenciario, hay caminitos que marcan por donde desde afuera se arroja de todo. Hay gomeras que miden hasta 40 centímetros y por el medio de la horqueta de esa gomera pasa un celular, pasan baterías, pasa todo lo que piden desde adentro. Hay un descontrol y hay una negociación en la mala conducta que a veces produce un mal entendimiento. La última de nuestro servicio penitenciario, nació una estafa piramidal que hay más de 3.000, 2.500, 3.000 damnificados de dinero que se comenzó a enarbolar, a crear dentro del servicio penitenciario, una estafa multimillonaria de más de, se habla, no sé, pero 3.000 y pico, 3.000 damnificados que aportaron mucha plata, producto adentro del servicio penitenciario, ahí iban a pagar, ahí dejaban el dinero. Cuando hubo que determinar, es más, la estafa se produce a los propios integrantes del servicio penitenciario. Esto es un error y esto es una falla garrafal, doctor, que tiene un servicio donde de pronto los que están adentro o los que controlan son más sinvergüenza que los que fueron a parar ahí. Sí. Si bien no conozco el caso concreto y quiero ser muy responsable, yo se lo resuelvo así chiquito, cortito, nada más, pero ese es el tema, lo conozco porque sí.
Y lo cierto es que lo que hay que decir también es que cuando suceden este tipo de hechos, como bien vos mencionabas, y no digo que sea el caso de Ushuaia, pero en general suele pasar, perdón, de La Rioja, perdón, visitamos. Sí. Claro, sí, suele haber connivencia del personal penitenciario, no de todo, pero suele haber connivencia de personal penitenciario, complicidad cuando se cometen ciertos delitos, y sobre todo pensamos que el problema es que las personas privadas de libertad tengan celulares. Entonces, lo que sucedió, por ejemplo, rápidamente en la pandemia, se habilitó el uso de teléfonos celulares en muchas provincias, y lo cierto es que muchos presos que nunca iban a cometer delitos dentro de las cárceles, sino que lo empezaron a usar para comunicarse con sus familiares que están muy lejos, sin romantizar, pero realmente hay muchos privados de libertad que tienen familiares muy lejos, que no pueden visitarles, que son pobres, que tienen muchísimas dificultades, empezaron a contactarse mucho más, a hacer videollamadas con sus hijos, con sus niños, con la abuela que está enferma, entonces está postrada. Bueno, este tipo de uso, que es un uso deseable, porque de hecho ya pasó, disminuyó radicalmente la conflictividad carcelaria en muchos lugares del país, lamentablemente por este tipo de hechos como el que mencionaste quedan en pañales. Entonces la reacción del Estado es, bueno, ahora vamos a sacarle el celular a todo el mundo, ¿no? Cuando en realidad, y esto también ha sido objeto de estudio en los últimos años, este tipo de hechos generalmente ya sucedía porque los servicios penitenciarios controlan el mercado ilegal de los teléfonos celulares, así como otros mercados ilegales dentro de las cárceles. Entonces, conclusión, quien realiza un delito más o menos organizado dentro de la cárcel lo hace aunque supuestamente estén prohibidos los celulares. Siempre ven celulares dentro de las cárceles, y creo, y esto ya lo digo personalmente, y el Comité Nacional lo ha dicho, creo que tenemos que ir a un esquema de regulación donde no haya una prohibición absoluta, porque donde hay prohibición absoluta hay esto, hay contrabando, hay compra de celulares, es como cualquier mercado negro, sí. Y la usan los malos, ¿no? Y capaz el perejil, ¿no? El pobre tipo que quiere usarlo para contactarse con su familia, ese no puede usarlo los celulares. Entonces digo esto para romper el mito que el problema son los celulares, el problema es la corrupción y la falta de control. Hay esquemas posibles de que esté asociado a la buena conducta, de que sean usados solamente por personas que estén en pabellones de buena conducta, entonces también es un estímulo. Digo, porque si no parece que vamos desde la habilitación total a la prohibición total de vuelta y por ende al mercado negro y a la clandestinidad, ¿no? Yo considero que este servicio que presta un gobierno a través de una unidad carcelaria debería estar munido, preparado, adiestrado para mejorar la calidad de vida y no empeorarla y prepararlo para que sea un delincuente profesional 100%. Pero lamentablemente a veces no se obra con la seriedad, sino con la complicidad de la política, que es otro tema. Yo no tengo por qué darle la posibilidad a alguien que está privado de libertad que opine políticamente en un voto, porque ahí también va incluido la compra de la libertad en un voto, y no cumplir con lo que manda el código, con lo que alguien escribió, y hay que cumplirlo, doctor. Bueno, respecto a esto último me voy a permitir disentir parcialmente, porque lo cierto es que en definitiva el voto se puede influir, en la cooptación o compra del voto es algo que también se da en comunidades muy vulnerables, en el medio libre, ¿sí? Y la persona privada de libertad no es ni más ni menos comprable que una persona que está en libertad. Sí. Y de hecho, inclusive las estadísticas... Pero está más condicionado, doctor. Y cuando vemos los resultados de las elecciones, por ejemplo, vemos que muchas veces son adversos a los gobiernos locales. De hecho, por ejemplo, al actual presidente de la Nación le ha ido bastante bien en las cárceles, pese a lo que la gente cree, que por ahí, bueno, él tiene un discurso muy duro, de mano dura, con Patricia Bullrich, del encarcelamiento, de que basta de derechos humanos y basta de derechos de los presos. Bueno, sin embargo, una gran porcentaje de los presos le han votado. Y yo creo que si bien es cierto lo que vos mencionás de que, bueno, una persona que está encerrada puede ser más presionada, etcétera, creo que si hay mecanismos de control, como por ejemplo nosotros, o ahí en la provincia de La Rioja, está sancionada la ley que crea un mecanismo de control, aún no se implementa, control de cárceles, esto disminuye. O sea, esto es muy difícil que suceda en provincias donde estos organismos autónomos e independientes funcionan. Y por último, creo que si bien ese riesgo está, son mayores los beneficios. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona privada de libertad son ciudadanos, perdieron la libertad ambulatoria, van a ser próximos ciudadanos en libertad y tienen algún derecho a participar en la configuración de quién nos gobierna, es decir, la vida democrática. Porque si no, el día de mañana
va a venir una persona que va a decir, bueno, matemos a todos los presos, y los presos ni siquiera se van a poder expresar a través del voto votando una alternativa distinta. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, doctor. El tema es que no me gusta que la compra se haga con esa extorsión visiblemente palpable en cada una de estas acciones. Claro. Y la última pregunta que te quiero hacer, doctor, es ¿qué conviene? ¿Que la cárcel esté en un lugar extremadamente urbano o que esté extremadamente lejos de toda la sociedad? La cárcel debería estar integrado al espacio urbano, a la comunidad, es lo ideal. Las cárceles extremadamente alejadas someten a un aislamiento social, aislamiento familiar, profundiza los efectos nocivos que ya de por sí tiene toda cárcel, es decir, deteriora a las personas que están ahí. En un principio se concibieron así, pero porque había una idea de segregar al delincuente, y hoy en día la idea es reintegrarlo lo más pronto, no lo más pronto posible, sino reintegrarlo progresivamente a la comunidad. Y qué mejor que la cárcel esté inserta en la comunidad, donde, por ejemplo, haya visita tanto de familiares y afectos, pero también de organizaciones de la sociedad civil, de pastorales carcelarias, de organizaciones religiosas que los visiten. Mientras la cárcel más esté permeada por el afuera, no digo permeada en el sentido que el preso entre y salga cuando quiere, me refiero al revés, el que el afuera entre a la cárcel permanentemente, menos sucede esto que vos mencionabas, de la corrupción, de los abusos, de la tortura, sí, o sea, entonces lo ideal es que la cárcel esté en un medio urbano. Lamentablemente, como hay un profundo prejuicio hacia el preso, y hacia la cuestión del preso, muchas veces cuando se emplaza una cárcel en un medio urbano, los vecinos sí son muy reacios, resistentes y reticentes a que pase. Esto es algo que hay que trabajarlo también culturalmente, ¿no? O sea, así como se ha trabajado culturalmente para aceptar la diversidad sexual, que siempre fue una minoría, y hoy en día, bueno, está más aceptada socialmente, y otro tipo de minorías, ¿no? También, bueno, con la privación de libertad también falta una vuelta de tuerca cultural ahí, sabiendo que son personas que tienen que pagar una pena, pero sabiendo, y sobre todo, y nosotros lo sabemos muy bien por recorrer todas las cárceles del país, que son personas como cualquier otra, solo que una historia de vida tal vez muy difícil, atravesada por el consumo de sustancias, por la agregación familiar, por la pobreza extrema. Mira, nosotros entramos a una cárcel en la provincia de La Rioja en esta visita, y una persona de clase media, que es muy difícil encontrarla en las cárceles, hay que decirlo esto. Sí. Las cárceles son pobretecas, están llenas de pobres, que son, no es porque los pobres delincan más, es porque son los captados por el sistema penal. Cualquier persona cuyo delito tenga cierto nivel de complejidad, hay veces que es más difícil de captarlo. Bueno, una persona de clase media que circunstancialmente estaba ahí nos dijo, la verdad yo pensaba otra cosa de todos los presos y las personas que están en la cárcel. Básicamente nos decía, bueno, yo soy de derecha, de la mano dura, de que se mueran todos los presos, y acá en estos 5 días que estoy conocí la historia de vida de todos estos pibes, y la verdad que no veo la hora de salir de la cárcel para pagar un reportero que les haga entrevistas, porque la gente tiene que saber esto, ¿no? Decía, la gente tiene que saber de dónde vienen, qué piensan, qué sienten, porque yo lo que veo acá es simplemente gente muy rota, a la que el Estado por ahí nunca le dio una mano, y ahora que podría darla encima porque los tiene identificados y encerrados, peor aún, lo deja a veces abandonado a su suerte, ¿no? Así que bueno, yo creo que esto también, que la gente que está escuchando del otro lado, que claramente tiene una opinión negativa sobre el delito, y eso está bien, entienda de que si bien el delito es algo que hay que combatir, muchas veces es la consecuencia y el resultado de múltiples vulneraciones de derechos. Y de la propia sociedad también, de los propios gobiernos, que a veces dejan al libre albedrío una elección de vida que a veces no es corregida a tiempo. Yo te digo, ese año que hice ese programa, aprendí lo que nunca creí que iba a aprender en un programa que lo habré repetido 2 veces o 3 veces porque lo pedía la gente. Y sobre todo el condenado que es arrepentido, que se arrepiente, creo que lo que demuestra y cuenta es una elección de vida. A mí me pasó con este pabellón de evangelistas, que son los que tratan de aislarse, de unirse y de cambiar la vida dentro de la cárcel. Y el que va mejorando su calidad de vida se va dando cuenta que en ese pabellón, lo que está pasando acá en La Rioja, es el pabellón de mucha más tranquilidad y de prosperidad. Inclusive ahí había un chico brasileño que se tiene que haber recibido porque le faltaban 1 año para recibirse de abogado, y estaba estudiando dentro de la cárcel,
porque quería rescatar a su hija que había dejado afuera y hacía, no me acuerdo qué laburos hacía para que se les vendieran para poder pagar, y dice, quiero recibirme, quiero devolver y que estoy arrepentido de todo lo que pasó. No, me quedó grabado las palabras de este chico, un chico brasileño. Digo, por ahí también el entorno y a donde te juntás adentro es bueno y también es malo. A ver, un tema... Sí, te escucho. No, eso que vos mencionabas, creo que te referís particularmente a los pabellones. Sé que omitiste mencionar específicamente la religión, pero te referís creo que a los pabellones evangélicos, que no solamente en la provincia de La Rioja, sino que en general suelen ser los mejores lugares de detención dentro de las unidades. Es cierto que hay gente que revé su vida, que está profundamente arrepentido y que encuentra también en la religión una respuesta, y eso también suelen ser los mejores lugares de alojamiento, pero también hay que decir que también suelen ser las personas mejor tratadas por los servicios penitenciarios en general. ¿Y qué quiero decir con eso? Que hay veces que el servicio penitenciario siempre, los servicios penitenciarios dicen que reaccionan de acuerdo a cómo el preso se comporta, pero muchas veces lo que se ve es que en realidad el preso se comporta conforme lo trata el servicio penitenciario. O sea, ¿qué quiero decir con esta reflexión? Que hay veces que cuando se le trata mal a una persona y se asume y se espera todo lo malo de ella, la persona sigue siendo, como se dice en las jergas, un cachivache. Y cuando el servicio penitenciario dice, bueno, yo te pongo en este lugar, yo espero mucho de vos, te ofrezco esto, etcétera, y los trata con amorosidad, si se quiere, las personas ahí realmente cambian, ¿sí? Es decir, ojalá que todos, inclusive todos los pabellones, puedan tener un mismo trato, y también la igualdad dentro de la cárcel es una asignatura pendiente. Doctor Kevin Nielsen, le agradezco muchísimo su tiempo, su diálogo, su entender lo que yo quería exponerlo, y por supuesto me gustaría volver con el resultado de lo que se llevó de la última imagen del servicio de La Rioja. El que me comentó prácticamente fue el de la primera visita. Exacto. ¿Se evalúa cada cuánto todo esto, doctor? Bueno, nosotros tenemos competencia en todo el país, es decir, que visitamos las cárceles de todo el país. Hemos visitado ya las 23 jurisdicciones. Esta es la segunda vez en La Rioja. Vamos a visitar nuevamente La Rioja. No sabemos exactamente cuándo, y de hecho tampoco lo podríamos informar porque tiene carácter sorpresivo la visita, para que la inspección se pueda hacer en las mejores condiciones, que no haya modificaciones de último momento de la realidad. Pero lo cierto es que, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es realizar el informe. Una vez que esté el informe, pasarlo a las autoridades con las recomendaciones, y luego va a ser público el informe. Calculamos que, bueno, nos va a llevar un tiempo, pero calculamos que ya tal vez, no quiero decir, pero 1 o 2 meses puede llegar a estar el informe. Y para el público que esté interesado, que está escuchando y quiere saber más de cómo son las cárceles en su provincia y los lugares de encierro, otro lugar de encierro, la web del Comité Nacional es www.cnpt.gov.ar. Ahí están los informes de todas las visitas y también otro material que refleja lo que hace la institución. Te vamos a llamar en un par de meses, doctor, para que hablemos de este tema nuevamente y el resultado de esta última visita. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias a vos, y bueno, a disposición. Muchas gracias. El doctor Kevin Nielsen. Tendríamos que anotar, Uri, poné ahí en la computadora, dentro de 60 días llamarlo al doctor, anotarlo ya, no me digas sí y después... Me he olvidado, así estaba ahí y no lo escribí, me he olvidado. Por favor, te pido por favor.